Bueno, empezamos con la sesión 6. Se llama Naturaleza, Cultura y Moral. Y la clase de hoy se llama también Relación Libre de Ideas. O sea que nomás voy a estar saltando de una idea para otra. Ahí el orden lo ponen ustedes. Tienen que responder 3 preguntas. ¿Y dónde está eso de naturaleza? ¿Y dónde está eso de cultura? ¿Y dónde está eso de moral? Yo nomás ando de aquí para allá. No sé ni qué voy a decir. Ahí irá saliendo. Y ustedes ponen el orden. Acuérdense, bueno, los que vieron lógica y los que no también, que el orden no está allá afuera, el orden está en mi cabeza. Yo no traigo orden ahora y ustedes van a tener que poner su orden en lo que no está ordenado aquí. Entonces, otra vez empezamos. Naturaleza, cultura y moral en el psicoanálisis. Filosofía y psicoanálisis, otra vez, ahí están nuestros datos. Y estamos en la sesión 6. O sea que ya pasamos 5. Naturaleza, cultura y moral. Y hoy vemos ideas de todo tipo. Y no digan, ¿y qué tiene que ver Spinoza? ¿Y qué tiene que ver? Ahí ustedes ponen el orden. Spinoza, ya habíamos mencionado algo sobre Baruch Spinoza. Recuerden ustedes que el pensamiento de Spinoza también tiene que ver con el pensamiento de Freud. No tanto por el panteísmo de Spinoza, sino por la forma de conceptualizar Spinoza a la naturaleza en general, la divinidad y por lo tanto la relación mente-cuerpo en el ser humano, que para Spinoza va a ser una sola. Así como es panteísta para decir Dios, que es mente pura, es naturaleza también, es una identidad, así también va a decir en el ser humano hay una identidad entre cuerpo y mente, al contrario de lo que diría Descartes, que son 2 entidades distintas, la res que piensa y la res que existe de manera material. Entonces, para Spinoza hay un solo sistema infinito que incluye 2 aspectos diferentes. Uno que sería lo que se considera como pensamiento y el otro lo que se considera como materia o lo que es extenso. Extenso en el sentido de que ocupa un lugar en el espacio, tiene altura, tiene ancho, tiene profundidad, tiene peso, color y demás. De este lado tenemos bajo el atributo de extensión lo material o los objetos y del otro lado bajo el atributo de pensamiento tenemos la idea. El correspondiente en el ser humano de lo objetivo sería el cuerpo, lo correspondiente en el ser humano de lo objetivo sería el alma. Una sola cosa, las 2, tanto cuerpo como alma, una sola cosa. Ser humano, unidad de cuerpo y alma. No es que la mente sea algo que llega y le cae como bendición o como maldición, y que el cuerpo sea la cárcel del alma, sino que son una sola entidad. Entonces, la mente tiene una dependencia física del cuerpo, directamente.
Eso quiere decir que las actividades mentales dependen de factores no mentales. La naturaleza, lo objetivo, lo material. De allí, a partir de allí tenemos lo que no es material, lo que no es objeto, lo que no es extenso. La mente humana. Entonces, ¿de dónde sale la mente humana? No es una entidad distinta, separada y que le cae al cuerpo, sino que es una unidad junto con el cuerpo. ¿Dónde está nuestra mente? En el cuerpo. ¿Qué es lo que tiene el cuerpo? Como una de sus atribuciones, la mente. O sea que sí nos podemos hacer un electroencefalograma y lo que encontremos allí son las actividades exactamente de eso que llamamos la mente. El psicoanálisis, dijimos, es una teoría psicológica sobre los procesos psíquicos, es una terapéutica, o sea, un método para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales, alias las neurosis, y es una teoría filosófica, una antropología filosófica, una teoría sobre lo que es el ser humano. También mencionamos dos formas de conceptualizar en Freud al ser humano, lo que se llamaron las dos tópicas. La primera, que incluye los conceptos de conciencia, preconsciente y de inconsciente. Y la segunda, que incluye los conceptos yo, ello y superyo. Superyo, ahí radica la moral. Inconsciente, allí radica la naturaleza. La segunda tópica, el yo, el ello y el superyo, nos va a decir que el yo es la parte de la mente humana que se basa en el principio de realidad. El ello se basa en el principio de placer y el principio de placer es lo que va a estar en el fondo de la naturaleza humana. O sea, en el fondo de el inconsciente. O sea, es la pulsión. Dijimos en la sesión pasada que pulsión va a estar relacionado directamente con sexualidad. Y hasta ahí llegamos. Entonces, eso va a ser la parte natural, la parte de la naturaleza en el ser humano. Cuando decimos naturaleza nos estamos refiriendo a los árboles, a los ríos, a las montañas. Esa naturaleza, la respuesta es no. Estamos hablando de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana lo que tiene es, ahí en el fondo, la base biológica de la naturaleza humana es el cuerpo, el inconsciente, la pulsión, la sexualidad. El ello. Y el superyo es un problema cultural. El superyo es una formación que se da dentro de la civilización o de la cultura. A diferencia de lo natural, que lo tenemos porque así nos cayó de donde sea. Pero ahí lo tenemos. A partir de ahí, los seres humanos formamos sociedades, formamos civilizaciones, formamos culturas, y para poder convivir dentro de la cultura necesitamos normas de comportamiento. Y unas de esas normas de comportamiento son las normas morales. Debes de porque es bueno o no debes de porque es malo. Allí radica el inconsciente, allí en el superyo radica la
normatividad moral. También dijimos que íbamos a ver en Freud una conceptualización distinta del ser humano de lo que se había hecho antes de él, y que íbamos a diferenciar el inconsciente de la conciencia, y en este caso el inconsciente iba a ser lo más importante dentro de la naturaleza humana. Y ahí vamos a encontrar en el inconsciente lo natural, lo biológico, lo originario, fundamental, temporal. No, en el inconsciente sí, estamos hablando de la biología humana. La biología humana que antes se había considerado como algo accidental dentro de la mente humana. Y no, resulta que para Freud el inconsciente es la verdadera esencia humana. Lo real en sí, para decirlo en palabras filosóficas. En cambio, la conciencia va a ser lo accidental, lo que le surge a lo natural. Y la conciencia del ser humano es lo que se va a formar en la cultura y en la civilización. Y es con lo que se va a relacionar con otros seres humanos. Si pudiéramos, solo actuaríamos de manera natural. Pero ni nos va a gustar lo que nos van a hacer, porque si los otros se comportan con nosotros de manera natural, entonces vamos a protestar. Y cuando nosotros nos comportemos de manera natural, biológica, puramente instintiva en una sociedad, entonces lo primero que van a hacer es acusarnos de faltas a la moral y meternos al bote. Entonces, tenemos que irle regulando y decir, bueno, está bien, vamos a establecer normas de comportamiento, y dentro de esas normas de comportamiento, las normas morales. La moral. Y ahí tenemos la representación de la naturaleza humana. La naturaleza humana vista desde el punto de vista natural y desde el punto de vista cultural. Rápidamente, aquí donde dice inconsciente puro amoral, ahí está la naturaleza. De la rayita arriba de donde dice puro, de ahí para arriba está la civilización y la moral. Y allí donde dice moral, ahí está la moral. Entonces ya tenemos ahí bosquejado donde está la naturaleza y donde está la cultura y la moral. La moral como parte de la cultura y la cultura como algo distinto de la naturaleza del ser humano. Las implicaciones filosóficas de esa concepción elaborada por Freud nos va a decir que se hace una diferenciación entre conciencia e inconsciente respecto de las concepciones filosóficas anteriores al sistema psicoanalítico de Freud. Ahora, el inconsciente va a tomar mayor importancia que la conciencia, y la conciencia va a ser un accidente del inconsciente. Se va a considerar con más precisión el determinismo en el ser humano, y por lo tanto va a quedar directamente relacionado con la libertad y la moralidad. Hasta antes se había dicho que éramos racionalmente libres y morales, y Freud nos va a decir no, estamos determinados por nuestra naturaleza biológica, y a partir de esas determinaciones, en el más feo sentido de la palabra, es que elaboramos nuestra moralidad. En general, el concepto de inconsciente en el psicoanálisis freudiano nos va a llevar a la crisis de la concepción moderna de sujeto. Esa que decía, la esencia del sujeto humano es la razón, la conciencia y la libertad.
y va a poner como centro de la vida psíquica al inconsciente. Y ahí tenemos naturaleza, cultura y moral. Y del otro lado a Sigmund Freud. Y ahí tenemos a Joseph Breuer. Y recuerden ustedes, Joseph Breuer fue el médico de la familia de Franz Brentano. Y Franz Brentano fue el maestro de Sigmund Freud. Bueno, Joseph Breuer, por allá de 1882, va y le cuenta un chisme a Freud. Le dice: ¿qué crees? Estoy dándole tratamiento médico a una paciente. Se llama Ana O. Bueno, ese es su alias, porque en realidad se llama Berta Pappenheim. De modo, ya quedó descubierta quién fue Ana O. Berta Pappenheim. Y le dice: me vino a ver porque tenía tos nerviosa. Le daba tos y no sabía ni por qué. Entonces la reviso y resulta que no tiene ningún malestar que le provoque orgánica, física, biológicamente eso. Nomás le dan ataques de tos. Y no nomás eso. Tiene perturbaciones en el movimiento de los ojos, alteraciones de la visión, repugnancia a los alimentos, imposibilidad de tomar líquidos. Su idioma materno es el alemán, pero de repente deja de hablarlo y empieza a hablar en inglés. Y le estoy dando un tratamiento. Esos síntomas que representa Ana O son síntomas neuróticos. Ahora sabemos que son. Entonces, Joseph Breuer le dice a Freud: y le estamos dando un tratamiento, ¿con qué crees? Con hipnosis. Un fantasma. ¿Y qué es eso? Le dice Freud. Dice: mira, la metemos en trance y le pregunto qué tiene. Y me va contestando. Así medio adormilada, empieza a hablar. Y resulta que me dijo dos cosas. Una, que durante mucho tiempo estuvo cuidando a su padre enfermo, que finalmente se murió. Y también me platicó que ella tenía una institutriz, y la institutriz tenía un perrito que le repugnaba mucho a Ana Berta, y que una vez lo vio bebiendo agua. Le dio mucho asco, pero no quiso comentarle nada. Y como no quiso comentarle nada, se lo tragó. Y eso le produjo que, entre otras cosas, ella no pudiera tomar agua. Y después de que Ana O en el estado de trance le estuviera platicando eso, de repente le dio como el tembeleque y pidió agua, empezó a beberla, salió de la hipnosis y ya no tuvo ningún problema. Con hipnosis realizó la catarsis, o sea, entre los griegos, purificación de las pasiones del ánimo mediante emociones provocadas por una situación más o menos trágica, purificación del alma.
y entonces queda curado. ¿Ven qué bonito? Y dice Freud, no, pues sí está bueno el asunto. A ver, lo voy a intentar. Y Freud empieza a tratar pacientes neuróticos con hipnosis. Y se da cuenta de varias cosas. Estos síntomas neuróticos que de repente la gente decía, los tiene y quién sabe qué serán, quién sabe por qué los tiene se le quitan. Freud dijo, estos síntomas neuróticos no son casuales, no son algo que nomás de repente le da y de repente se le quita, o que tiene y después tiene otros, o que, no son casuales, son causados. ¿Y son causados por qué? Bueno, para empezar, tienen estrecha relación con la vida psíquica del individuo que los manifiesta. Y, por lo tanto, tienen un sentido y un significado. Y cuando llegamos a encontrar cuál es el origen de esos síntomas, cuál es su sentido y cuál es su significado, y hacemos la catarsis, los síntomas desaparecen. Descubre así entonces que hay acciones que se realizan, actos que se realizan, hechos que suceden. En ética, en filosofía en ética, se diferencian dos conceptos: el concepto acto y el concepto hecho. Un hecho es lo que sucede de manera natural. Un hecho es que yo respire. Un hecho es que caiga un rayo. Un hecho es que necesito beber agua. Un acto es lo que yo decido realizar. Entonces, si yo tengo sed, puedo tomar agua, tomar refresco. El que yo tenga sed es un hecho natural. El que yo decida tomar agua o tomar refresco es un acto que yo decido. Ahora regresémonos aquí. ¿Esos síntomas neuróticos son hechos o son actos? Los síntomas neuróticos aparentan ser hechos desconocidos, aparentan ser hechos extraños, aparentan ser hechos absurdos. Y de repente uno dice, ¿este qué está haciendo? ¿Por qué le dio por hacer eso si acostumbraba a hacer otra cosa? Porque cuando tú ves a una persona realizando un acto neurótico, dices, lo está realizando, no le está sucediendo. Si a mí de repente me empieza a dar tos, y así entre paréntesis se ha dicho, cuando la maestra hace sus ejercicios de trances en sus grupos, no falla que 2 o 3 les dicen, concéntrate, respira, haz, y empiezan a toser. Y el de junto se voltea y dice, cállate. Y el del otro junto dice, déjalo, pues le da tos, ¿qué quieres que haga? ¿A ti cuando te da tos qué haces? O a poco dices, hoy me va a dar tos y hoy no me va a dar tos. Cállate, ¿qué estás haciendo? Entonces dices, bueno, a ver, si me da tos, ¿lo estoy haciendo o me está sucediendo? Bueno, esos síntomas aparentan ser desconocidos, extraños y absurdos. Dices, ¿por qué exactamente a le dio por toser exactamente en esa situación? Cuando le preguntan, ¿con quién estuviste anoche?
Existe el 10 de octubre de 1999. Está bien, pero nos vamos a casar. Eso es lo que aparentan. Y dice Freud, no, son el resultado de causas. Son algo que tiene motivos inconscientes. Son algo que tiene causas ocultas, pero que las tiene. Sí las tiene. Parece como si no, pero en realidad sí. En otras palabras, parecen hechos, pero son actos. El problema es que los hechos me suceden y los actos neuróticos, los síntomas neuróticos son actos que aparentan ser hechos. Y resulta que no. Y dice Freud, bueno, para empezar vamos a aplicar el método catártico. Vamos a hipnotizar. Y con la hipnosis, lo que pretendía Freud en el psicoanálisis, en el inicio del psicoanálisis y en el inicio del psicoanálisis como terapéutica, lo que quería Freud era ampliar el campo de la conciencia del sujeto y con eso quedaba curado el síntoma neurótico. Buscando la causa del malestar neurótico, queda curado el malestar neurótico. Conocer y hacer consciente lo desconocido es la curación de la enfermedad psicológica. Conociendo y haciendo consciente la causa del síntoma neurótico, el síntoma neurótico desaparece. Y el primer intento de Freud fue con la hipnosis. Bueno, y entonces dijimos el conciencialismo, la concepción previa a Freud sobre la naturaleza humana, sobre la mente humana, nos decía que la conciencia era lo más amplio dentro de el sujeto, dentro de la naturaleza psicológica o dentro de la psique del ser humano, y el inconsciente como un accidente. Y el psicoanálisis nos dice que el inconsciente es la parte más amplia y más determinante, y la conciencia es nada más como un accidente de ese inconsciente. Y entre estas dos, lo que dice Freud es, tenemos este esquema, el segundo. El inconsciente es más amplio que la conciencia. Si dejamos así la situación, el inconsciente y todas sus perversiones van a determinar qué y cómo va a ser la conciencia. Y de lo que se trata es de hacer más amplio el campo de la conciencia y de quitarle ámbito de acción al inconsciente para que con eso seamos nosotros, dentro de nuestra psique, dueños de nuestra propia casa. Y entonces tenemos la nueva concepción de el ser humano en el psicoanálisis. ¿Qué nos va a decir? Si queremos hacer científico al psicoanálisis, necesitamos que tenga un objeto específico de estudio y un método específico para realizar ese estudio. Y dice Freud, sí, ya tengo el objeto de estudio del psicoanálisis, es el inconsciente. Y ya tengo el método para realizar el estudio del inconsciente. Se llama la relación libre de ideas o la asociación libre de ideas.
¿Y eso por qué? Porque descubrió Freud que con la hipnosis había ciertas desventajas para aplicar su método, que finalmente consistiría en ampliar el campo de acción de la conciencia y reducir el campo de acción del inconsciente. Reducir, no abarcarlo todo, porque nunca vamos a abarcar exactamente todo lo que tenemos en el inconsciente. Allí tenemos el registro de nuestra vida desde que ustedes quieran hasta ahorita. Todo, exactamente toda la vida psíquica ahí está registrada. Y tenerla en la conciencia, toda esa, pues creo que no nos iría muy bien. Sobre todo con lo que nos sucedió, que fue más desagradable. Entonces, imagínense tener aquí todo junto y revuelto, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. No, mejor me suicido. Bueno, pero se trataba de hacer cada vez más amplio el campo de la conciencia respecto del campo del inconsciente. Hacer más amplio el campo. Y sobre todo abarcar aquellos aspectos que más nos molestan en la vida psíquica. Que yo tengo un malestar psíquico entonces exactamente sobre eso voy, busco las causas y los orígenes dentro del inconsciente, los traigo a la conciencia y ya con eso me conformo. Lo demás que siga quedando en el inconsciente. Entonces, dice Freud, bueno, yo me di cuenta de dos cosas. Uno, que no todos se pueden ni se dejan hipnotizar. Hay unos que nada más quedan así como siguiéndole la corriente al hipnoterapeuta y le dicen, sí, ya te dormiste, sí, ya me dormí. ¿Me estás oyendo? No, no te estoy oyendo. Ya soltó la moneda, no la ha soltado, ahí va. Y cae la moneda. ¿Ya ves cómo sí? Y entonces, no todos pueden hipnotizar. Creo que los filósofos no se dejan. Y además, los síntomas no desaparecen por completo. Y de repente, Ana Berta Pappenheim vuelve a tener problemas para volver a beber líquidos. ¿Y qué pasó? Pues no, ya lo habíamos solucionado. Pues sí, pero pues es como cuando el borracho te cuenta todas sus penas, está exactamente borracho, y dices, bueno, pues ya sacó todo, ya se liberó, y le llega la cruda y sale peor el asunto. Entonces dice Freud, no. Y cuando llega el borracho, pues también, denle el avión, sáquenle la vuelta y déjenlo que se duerma y ustedes vayan, porque no van a lograr nada con que les cuente todas sus penurias estando en estado terso. Y entonces dice Freud, vayámonos a la relación libre de ideas o a la asociación libre de ideas. La hipnosis es una especie de curación psicológica teniendo al paciente anestesiado. Y si en el proceso hipnótico te dice todo lo que tiene mal, llega exactamente al origen de todos sus males y te los dice. Lo despiertas y se lo dices y te dice que no es cierto, que te lo estás inventando. Y si te dice que sí es cierto, sale lo mismo, porque queda igual. Entonces, Freud se dio cuenta de que si hacía lo mismo, pero teniendo al paciente sin anestesia, el resultado era mejor. Y entonces dijo, bueno, vamos a sustituir el método hipnótico, catártico, por el método de la relación libre de ideas o la asociación libre de ideas. ¿Y qué hacemos en la asociación libre de ideas? Lo que estamos haciendo ahorita, que vamos brincando de un lado para otro. Déjalo que hable y que diga todo lo que quieras, y de los perros se pasa al agua y del agua a los árboles, de los árboles al alcohol, está bien. Lleva su propia lógica interna. Si no es la tuya, ni modo, pero él la lleva. ¿Tú qué tienes que hacer como terapeuta?
dejarlo que suelte la sopa, que diga todo su rollo y después interpretárselo y darle la solución. Ya, entre lo que pasó lo uno y lo otro, pues ya van como 10 años de terapia. Y entonces dice Freud, bueno, pasemos mejor a otro método. La relación o la asociación libre de ideas. Déjalo que hable. Que exprese libremente sus pensamientos, ideas, impulsos, recuerdos y las relaciones entre todos ellos. Que lo diga. Y cuando empezó a hacerlo, les iba dirigiendo la asociación libre a sus pacientes, lo cual ya no la hace hacer asociación tan libre, hasta que una paciente le dijo, mira, ya no me estés interrumpiendo, no me estés preguntando, ya sí no puedo acabar de elaborar la idea. Y entonces Freud dijo, bueno, vamos a intentarlo de otra manera. Los voy a acostar en un diván, me voy a sentar en una sillita detrás de ellos, les dejo que hablen todo lo que quieran mientras me echo un sueñito y al final ya armamos todo lo que dijo y hacemos la interpretación de todo eso que expresó. Pero que diga todo lo que quiera, así como lo vaya diciendo. Y entre otras cosas, también lo que iban diciendo eran, y yo soñé que. Pero ese es asunto de otra asociación libre de ideas. En este método, Freud encontró ciertas dificultades. Dijo, está bien, vamos a dejarlos que digan todo lo que quieran. Y se dio cuenta de una cosa. No soltaban toda la sopa. De repente había cosas que empezaban a querer decir y después decían, no, mejor no lo digo. Encontró entonces ciertas dificultades en ese método, en la asociación libre de ideas, o en la relación libre de ideas. A estas resistencias Freud las llamó represión. En el inconsciente hay contenidos ocultos y la represión lo que hace es dos cosas. La represión es la que ayuda a que esos contenidos ocultos se vuelvan contenidos ocultos, o sea que no los tengamos en la memoria. Porque, a ver, díganme ustedes, les aseguro que hay muchas cosas de su lejana infancia que las tienen bien presentes. ¿Y por qué no todas? ¿Por qué no muchas? ¿Por qué no otras? ¿Por qué cuando les dicen, ¿y te acuerdas cuando te di una buena zurra? Porque ellos, no me acuerdo. Ni lo hice. Hay cosas que quedan ocultas y que no se traen a la conciencia. La represión hace dos cosas. Uno, hace que las cosas, los contenidos ocultos en el inconsciente se vuelvan contenidos ocultos en el inconsciente. Y dos, impide que salgan del inconsciente y que se vuelvan conscientes. Entonces, cuando empiezan a salir, la represión dice, no, pues regrésalos. Es como cuando alguien quiere vomitar y lo regresa. Está feo eso. Pero está peor que los contenidos inconscientes quieran salir y se vuelvan a regresar. Eso lo realiza aquello que Freud llamó los actos de la represión. Entonces, represión. Las resistencias del aparato psíquico para traer a la conciencia o para tener y hacer que permanezcan en la conciencia y en la memoria ciertos contenidos. Represión, mecanismo de olvido activo de ciertos contenidos cuyo resultado es su exclusión de la conciencia y de la memoria.
definición de examen. ¿Y por qué la represión reprime ciertos contenidos? Porque son penosos. Todo aquello que es temible, doloroso, vergonzoso, real o no, el aparato psíquico lo reprime y lo manda al fondo del bote de la basura que se llama el inconsciente. De hecho, el inconsciente es un bote de la basura. Pero también en el bote de la basura hay niveles. Y entonces dice Freud, con esa relación libre de ideas, otra vez, lo que necesitamos es traer lo inconsciente a la conciencia, abarcar con la conciencia cada vez más contenidos del inconsciente, y para eso necesitamos vencer las resistencias. O sea, sacarle la vuelta a la represión. Lo reprimido son cuestiones penosas, vergonzosas y dolorosas. Por ese motivo, son olvidados, son sacados de la memoria y de la conciencia y se convierten en los contenidos del inconsciente. Y ahí tenemos la primera tópica, conciencia, preconsciente, inconsciente. La conciencia es todo lo que tenemos actualmente en nuestra memoria. El preconsciente es todo lo que sin dificultad, lo que no tenemos en la memoria y en la conciencia, pero que sin dificultad podemos traer a la memoria. Es como cuando les dicen, oye, ¿te acuerdas de...? No me acuerdo, claro, pues más o menos, ya me estoy acordando, sí, ya me acuerdo, sí, perfectamente, muy bien. El inconsciente es aquello que ahí está, actúa, realiza sus acciones, pero no se puede traer a la conciencia de manera tan fácil. ¿Cómo se trae a la conciencia? También es un asunto de otra relación libre de ideas. Y la segunda tópica, el yo, el ello y el superyo. Y ahí tenemos otra vez lo que es la segunda tópica, el yo, el ello y el superyo. El ello, la naturaleza, el superyo, la moral que está dentro de la cultura y la civilización. Y el yo, aquello que quiere hacer compatible todo eso para que nosotros nos comportamos de manera decente dentro de una cultura y dentro de una civilización. Entonces, la represión, según los conceptos freudianos, hace lo siguiente. El yo, que es aquella parte de nuestro aparato psíquico que está en directa relación con el principio de realidad, y con ese principio nos hace comportarnos de manera correcta dentro de una sociedad y dentro de una civilización. Ese yo tiene deseos intolerables. Esos deseos intolerables no concuerdan con las aspiraciones éticas del yo, aspiraciones éticas que tienen como base las normas morales de la sociedad, el superyo. Y entonces esos deseos intolerables, la represión los manda al inconsciente y los deja en el inconsciente. ¿Qué sucede después? Que así somos todos. Pero hay algunas ocasiones en que
esa represión falla. Todos tenemos contenidos que son deseos intolerables y no tenemos mucha dificultad en decirles, bueno, espera, no los podemos cumplir, váyanse por allá y ahí quédense. Realizamos la represión, mandamos esos contenidos intolerables al inconsciente y nos comportamos como si fuéramos gente normal, común y corriente, con una alta moralidad. Muy bien, no hay problema. Pero de repente y en algunas personas ese mecanismo falla. ¿Qué significa que falle? Significa que la represión dice esos deseos intolerables se van al bote de la basura y los deseos intolerables dicen a que no. Y otra vez les dicen y vas para abajo y dicen a que voy para arriba. Y ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es ese, exactamente, ni para acá ni para allá. ¿Qué significa eso? Que se quedan acá, no se van para allá, pero no se quedan como son, se quedan disfrazados. ¿Y cómo se disfrazan? Se disfrazan como síntomas neuróticos. Y entonces los deseos intolerables que la represión no pudo reprimir, que la represión se ejerció a medias y por lo tanto esos deseos medio salen y medio se van al fondo, se quedan aquí, en este mundo visible, pero se quedan disfrazados. Y entonces se convierten en síntomas neuróticos. Formaciones sustitutivas de esos deseos intolerables. Y se manifiestan como síntomas. Esos son los síntomas neuróticos. Esa es la neurosis, el conflicto que hay entre el deseo intolerable que se quiere cumplir y la falla en la represión que no logra hacer que el deseo quede oculto allá en el fondo del inconsciente. Y entonces se da la neurosis y se dan los síntomas neuróticos. Se da una formación sustitutiva de lo reprimido. Y esa formación sustitutiva de lo reprimido es el síntoma neurótico. Esa es la neurosis. Quiero esto, me dicen que haga lo otro, y entonces el resultado es sí, pero no. Yo me acuerdo que cuando tomaba yo clases de física, me enseñaron un concepto. Me dijeron, mira, hay dos tipos de fuerzas. Hay fuerzas lineales y hay fuerzas resultantes. Las fuerzas lineales son, yo quiero desplazarme de aquí, de este punto, para allá. ¿Qué hago? Me muevo de aquí para allá. Así de fácil. Y hay otra fuerza que va de acá para allá. Hay una que me dice, vas de donde estás hacia tu derecha. Y hay una fuerza que me dice, vas de donde estás hacia el frente. Entonces, cuando una fuerza que va de donde estoy hacia mi derecha y que me empuja con una cierta fuerza, me lleva de aquí a la derecha. Cuando una fuerza me lleva o me empuja de donde estoy hacia el frente, me hace que me desplace de donde estoy hacia el frente. Son dos fuerzas lineales.
Si se realiza una, me muevo hacia donde me lleva esa fuerza. Si se realiza la otra, me muevo hacia donde me lleva esa fuerza. Pero ¿qué tal si las dos fuerzas al mismo tiempo me están tirando? Al mismo tiempo y con la misma potencia. Una me tira hacia la derecha y la otra me jala hacia el frente. El resultado es la resultante. Ni para allá ni para acá, la diagonal. Y ahí ya le van midiendo si la fuerza de acá es mayor que la de allá, entonces el resultado va a ser más o menos chuequecito, y si es más para acá. La cuestión es que si dos fuerzas me tiran al mismo tiempo para direcciones distintas, no me voy a ir ni para acá ni para allá, sino que me voy a ir para la resultante. Ese es el síntoma neurótico. Hay una fuerza que dice, tus deseos intolerables te jalan hacia allá. Y hay otra que dice, no, la moralidad me dice y me jala hacia adelante. Y entonces, ¿qué resulta? Que me muevo hacia donde está el resultado de las dos fuerzas. Y cuando falla la forma de reprimir el deseo intolerable, entonces la resultante es el síntoma neurótico. Ni para acá ni para allá, sino la resultante. Y entonces tenemos con la neurosis y con los síntomas neuróticos. El síntoma neurótico es una formación sustitutiva de lo reprimido. Es la resultante. Ahí hay un material psíquico. Ahí en el síntoma neurótico hay un material psíquico. Hay un contenido de la psique humana. Más en concreto, un contenido que debería estar en el inconsciente. Ese material psíquico quiso ser reprimido, pero no se pudo. Y entonces aflora en la conciencia deformada. Y así se manifiesta entonces el síntoma neurótico. La pregunta es, ¿y cuál es el contenido de ese deseo intolerable que no se pudo reprimir y no se quiso expresar directamente? Tienen 5 segundos para adivinar el contenido. 1, 2, 3, 4, lo sexual. Muy bien, muy bien. Y ahí tenemos el contenido biológico de el inconsciente y del deseo intolerable que tiene que ser reprimido. Y ahí tenemos la pulsión. Dijimos, pulsión, ahí, donde está exactamente la esencia del ser humano. ¿Cuál es la esencia? El inconsciente. ¿Cuál es la esencia de la esencia? La pulsión. ¿Y qué hay ahí en la pulsión? Ahí en la pulsión está la sexualidad. Y regresamos con Groucho Marx. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Y regresamos con Fierre. La pulsión genital tiene razones que la razón ignora. ¿Qué significa eso de que tiene razones que la razón ignora? Son los síntomas neuróticos. Pero eso no es lo peor del asunto. ¿Qué hay en el centro de la sexualidad? Para empeorar la situación. Si la sexualidad mal reprimida y expresada de manera disfrazada en actos enfermizos o en actos que manifiestan enfermedad es la neurosis, en el centro de la sexualidad está la sexualidad infantil.
Y fue lo que Freud descubrió. Hay sexualidad infantil. Y lo descubrió en su autoanálisis. De repente él dijo, bueno, está bien, ya revisé y analicé y estudié a muchos pacientes de acá para allá, pero ¿qué hay adentro de mí? Y adentro de sí, dijo, hay sexualidad infantil. Y también dijo, tuvo dos resultados cuando se hizo su autoanálisis. Uno, descubrió la sexualidad infantil. Y dos, descubrió la naturaleza de los sueños. Entonces, dijo, existe la sexualidad infantil. Sí hay sexualidad en los niños. Que no es solamente genitalidad. Existe sexualidad en los niños. Erotismo en los niños. En múltiples sentidos de la palabra. Desde estar chupando el pezón materno cuando está recién nacido, eso ya es sexualidad. Y no es genitalidad. Todo lo que manifieste sexualidad es sexualidad que aparece desde la infancia. Y entonces se dio cuenta de varias cosas. Uno, los niños tienen recuerdos, los adultos tienen recuerdos de su sexualidad infantil. Hay sexualidad en la infancia. El problema que encontró Freud fue que muchos de los recuerdos de los adultos sobre su sexualidad infantil no eran reales. Entonces los adultos decían, o las adultas decían, mi papá abusó de mí. Cuando yo tenía, de preferencia, de 8 años para abajo. Y entonces lo embotellamos. Y de repente Freud dice, nomás estaba alucinando el escuincle. Nomás estaba alucinando el escuincle de lo que le sucedió en su infancia. No era cierto. No era cierto. Pero como si bien saben muchos psicólogos, seguramente ustedes, entre lo que mi mente alucina y lo que es real, no hay diferencia. Entonces si el adulto dice, de niño fui abusado sexualmente, las consecuencias de ese abuso sexual real o ilusorio son las mismas. Ya se chingó. Bueno, la cuestión es que no todo recuerdo infantil es real. Y para empeorar el asunto, que ya lo empeoramos 2 veces, empeorémoslo 3 veces. El fondo de la pulsión humana es la sexualidad. El fondo de la sexualidad es la sexualidad infantil. Y el fondo de la sexualidad infantil es el complejo de Edipo. ¿Quién es el objeto de la sexualidad del infante? Su progenitor del sexo opuesto. Entonces, ahí está el origen de la neurosis, en la fantasía sexual infantil, o en lo que en realidad sucedió en la infancia del sujeto respecto de su sexualidad. Ahí está el origen de la formación de la neurosis del individuo. Y uno de los objetivos de la cultura es someter el deseo incestuoso. Dije cultura. Uno de los objetivos de la cultura y la civilización es someter el deseo incestuoso. Otro es someter el canibalismo.
Entonces, Freud en su autoanálisis encuentra, por un lado, la acción de la sexualidad infantil y por otro lado encuentra la naturaleza de los sueños. Y dice él, los sueños son una formación sustitutiva de lo reprimido. ¿Les suena conocida esa definición? Formación sustitutiva de lo reprimido. Neurosis, exactamente. La definición de sueño es la misma definición que neurosis. Formación sustitutiva de lo reprimido. Y dice Freud, los sueños son realizaciones ideales de deseos insatisfechos. Realizaciones ideales de deseos insatisfechos. O, para decirlo de otra forma más agresiva, los sueños son realizaciones ilusorias de deseos reprimidos. O sea que todos estamos enfermos. Unos con neurosis y otros porque soñamos. Y como todos soñamos, y siempre soñamos, que no lo recordemos es otra cosa, pero como siempre soñamos, entonces estamos en la misma patología que el neurótico. Igual que la neurosis, los sueños son deseos reprimidos disfrazados. Y que hay en el centro de todos los sueños soñados por el soñante que somos todos, la sexualidad. Y dentro de la sexualidad, ¿cuál es el núcleo central? La sexualidad infantil. Y dentro de la sexualidad infantil, ¿cuál es el núcleo? El Edipo. Entonces, ¿qué hay en el centro del sueño? El Edipo. También descubrió Freud que los sueños, entonces, tienen un sentido, un significado y se pueden interpretar. Y que la interpretación de los sueños nos va a conducir a todos esos deseos reprimidos de naturaleza sexual, infantil, incestuosa. Y no solo eso, Freud define al sueño como la vía regia al inconsciente. Está bien, yo no tengo neurosis, pero ¿qué tal sueños? Para ir directamente a tu inconsciente podemos ir por tus síntomas neuróticos. Está bien, no tenemos, aquí todos somos sanos, pero todos soñamos. Entonces, esos sueños que nos aparecen como sin sentido, como arbitrarios, como sin significados, esos sueños en realidad lo que nos están diciendo es cómo está nuestro inconsciente. La forma directa de llegar al inconsciente es por medio del sueño. Y ahí tenemos condensado lo que es la interpretación de los sueños en Freud. La formación del sueño y la interpretación del sueño llevan caminos inversos. Tenemos en el fondo del sueño un deseo, que es el contenido latente, un deseo reprimido, es el contenido latente, y tenemos el resultado final del sueño, que son las imágenes que nosotros vemos mientras estamos dormidos. Ese es el contenido manifiesto. Y entre el contenido latente y el contenido manifiesto hay un trabajo de elaboración que consiste en desplazamiento de elementos que nosotros vemos en el sueño y condensación de elementos, características de ciertos objetos que les quitamos y se los ponemos a otros, y elementos en grupo que convertimos en un solo elemento. Esa es la condensación.
Y entonces tenemos la formación del sueño de esa manera. Del contenido latente a la elaboración por el desplazamiento y la condensación, a la formación y la representación en imágenes. Esa es la formación del sueño. Y, dice Freud, la interpretación del sueño recorre el camino inverso. Partimos de las imágenes que se representaron en el sueño, o sea, el contenido manifiesto. Elaboramos el sueño, buscamos qué elementos se desplazaron, qué elementos se condensaron, y nos vamos al contenido latente. Y aquí tenemos la interpretación del sueño, recorriendo el camino inverso al de su formación. Y así llegamos también a la otra parte de la misma naturaleza: los actos fallidos. Ya tenemos un acto fallido. Se equivocó el perro y dijo miau. Acto fallido. Pero yo no tengo neurosis y mis sueños son bien bonitos. Sueño con angelitos. Pero hay otra actividad de la que no nos salvamos, y que Freud llamó la psicopatología de la vida cotidiana. O sea que estamos enfermos hasta donde no estamos enfermos. Y estamos enfermos todos, hasta los que no estamos enfermos. Y entonces, lo que tenemos aquí es que pierde nitidez la distinción entre lo normal y lo patológico. A ver, ¿quién de ustedes conoce a una persona normal? ¿Verdad? Ustedes van a decir dos cosas. Una ya la dijo él. Ustedes van a decir dos cosas. Yo conozco a muchas personas enfermas, también jodidas. Pero también se van a preguntar, ¿y qué es normal? ¿Y qué es sano? ¿Y qué es salud? ¿Qué es salud? Es el completo bienestar físico, social y psicológico, no solo la ausencia de enfermedad. Muy bien. ¿Quién está enfermo? O más bien, según esa definición, tener un completo bienestar físico, social, psicológico y etcétera, etcétera, ¿quién está sano? Y no solo en medicina. En psicología desaparece la distinción entre lo normal y lo patológico. Entonces, búscame una persona sana en términos médicos. Y si no, se le duelen los callos, tiene un malestar en su casa. Se peleó con su papá, su mamá o sus hijos, o no se peleó y eso es lo peor. Entonces pasamos a la psicopatología de la vida cotidiana, y la distinción entre lo normal y lo enfermizo o patológico pierde nitidez, validez, y ya no sabemos quién está sano y quién está enfermo. ¿Qué es la psicopatología de la vida cotidiana? Es todo aquello que realizamos en nuestra vida normal, cotidiana, y que conocemos como los actos fallidos, y que incluye las equivocaciones. Equivocaciones al leer, al hablar, al escribir, los olvidos, las pérdidas de objetos, las pérdidas de objetivos en la vida, y que incluye también los chistes. A ver, ¿es un chiste? ¿Quién no sabe un chiste? Ya, se amolaron. ¿Quién no se ha equivocado al hablar, escribir o leer? ¿Quién no ha olvidado dónde están las llaves justo cuando su mamá les dice, llévame al centro comercial? ¿Quién no se ha enfermado justo cuando le dicen, mira, este día te invito exactamente a la fiesta que menos te gusta y te da la peor gripa de tu vida? Pues no es asunto mío.
me sucedió, hasta me enfermé. Y así te lo dicen, nomás por no querer ir hasta te enfermaste. O sea que no, ni siquiera lo podemos disfrazar, ni ocultar. ¿Es un acto o un hecho? Desapareció la línea divisoria entre lo normal, entre lo patológico, entre la salud, entre la enfermedad y entre los hechos y los actos. ¿Me pasó o lo hice? ¿Lo hiciste? No, me pasó. No, las dos cosas al mismo tiempo. Así que cuando les digan, ¿te equivocaste? Ustedes dicen, no, yo no me equivoco, yo nada más tengo actos fallidos. Y descubre Freud en la psicopatología de la vida cotidiana que los actos fallidos no son arbitrarios, están determinados, tienen un significado y una causa y proceden del inconsciente. Y es el resultante, el acto fallido es la resultante entre lo que quise y lo que debí. Y otra vez la moral mete la cola. Y otra vez la civilización y la cultura están allí presentes para decir, tus deseos intolerables no pueden salir, tienes que guardarlos, y mi naturaleza pulsional dice, a que sí lo saco. Y entonces les cuento un chiste. En 1966, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, hizo que desapareciera el Diario de México. ¿Por qué? Porque en uno de esos días el presidente se reunió con un grupo de gasolineros y ese mismo día se inauguró en el zoológico de Chapultepec, se entregó 2 changuitos nuevos y entonces fue noticia de primera plana, las 2 al mismo tiempo. Y entonces el Diario de México puso como nota, como pie de foto, en la foto del presidente, se enriquece el zoológico. Y dice algo así como para que la población se divierta, el zoológico se enriquece con los siguientes changos en la foto ilustrados. Bueno, entre un chango y Díaz Ordaz no había mucha diferencia física. Convención de gasolineros. Al iniciarse ayer la 4ª convención, tenemos aquí en la gráfica, se ve en los momentos de hablar. Ocupan lugares en el presidium del acto Carlos Real Ranquiu, presidente de la Unión. A la derecha está Gustavo Díaz Ordaz. Antes bueno, y no vamos a hablar de los errores que no cometemos nosotros, sino que comete nuestro corrector del teléfono. Ese que siempre escribe palabras que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. No, y hay otros más divertidos que no les voy a decir porque mi moralidad lo manda al fondo del inconsciente reprimido inmediatamente. Entonces dijimos, el inconsciente no se conoce más que por sus manifestaciones. El inconsciente, dijimos, es exactamente la esencia del ser humano. Todo aquello que sale
de nuestra conciencia y de nuestra memoria. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se sabe que existe? ¿Cómo se sabe que está ahí? Porque se manifiesta. La cosa en sí manifestada en sus manifestaciones. ¿Y cuáles son las manifestaciones de el inconsciente? Todas. Ya visto así, todos los actos y los hechos del ser humano. Todos son manifestaciones del inconsciente. Los sueños, los chistes, los actos fallidos, los síntomas neuróticos, las creaciones mitológicas, ya lo vimos hace 2 sesiones, el arte y todo tipo de creación simbólica humana en general. Allí se manifiesta el inconsciente. Por lo general, de manera disfrazada. Entonces, esa equivocación de que aquí tenemos la foto del presidente en una convención de gasolineros, no fue equivocación. Aquello de que estos 2 changos que están aquí van a enriquecer la vida de la diversión de la población en general, no fue un error. Fue simplemente la manifestación del inconsciente. O sea que sí dijo lo que quiso decir. ¿Me equivoqué? No. Esos errores que cometemos son los únicos que no son errores. Entonces, según Freud, síntomas neuróticos, sueños y actos fallidos, o sea, la psicopatología de la vida cotidiana, o sea, todas las locuras de todos, en todo momento y en cualquier edad, todo lo que hacemos es, por un lado, no son arbitrarios, están determinados, tienen un significado y una causa y proceden del inconsciente. Y los 3 se interpretan igual. Los 3 se resuelven igual. Si hay que resolver algo. Por lo menos en los síntomas neuróticos hay un problema que hay que resolver. En los sueños, pues no precisamente decimos, oye, ¿qué crees? Soñé un sueño que me atrae, así como que, bueno, los que decimos, no, soñé un sueño que sí está muy feo, ayúdame a, bueno, eso es algo que se tiene que resolver. Pero cuando soñamos y decimos, oye, ¿qué crees que soñé que mi perrito se perdió y asunto arreglado? Bueno, pues no hay ningún problema y no hay nada que resolver. Nos conducen al inconsciente y nos conducen a la pulsión. Inconsciente y pulsión son la naturaleza. La moral es el ejercicio de la civilización para reprimir la pulsión sexual. Y el resultante entre la acción de la pulsión y la acción de la represión del superyo en la sociedad, la resultante es la cultura y la civilización. Y ahí tenemos, entonces, la realidad interior, la subjetividad, la naturaleza, junto con la inmoralidad. Y ahí donde tenemos el inconsciente puro, donde tenemos el inconsciente relacionado directamente con lo amoral, o sea, allí donde se pierde la distinción entre bueno y malo, ahí, exactamente allí, está la naturaleza. Veámoslo así. Allí donde está el inconsciente puro
puro, puro, donde está lo amoral. Ahí al inconsciente le da lo mismo hacerlo con el que sea, por donde sea y como sea. Ahí radica la naturaleza pulsional, sexual, infantil, edífica del individuo. Allí donde empieza el inconsciente reprimido, donde está el preconsciente y donde está la conciencia, allí está la acción de la cultura. Y como una de las acciones de la cultura está la acción del superyo, representado como la normatividad moral. Y esa fue la sesión número 6 de relaciones libres de ideas entre naturaleza, cultura y moral.